Mi nombre es Javier Argüello. Yo trabajo para Laga Systems. Trabajamos directamente con Microsoft Corp. Yo soy programador, soy desarrollador. Tenemos bastante experiencia de campo con lo que son las herramientas de desarrollo de Microsoft. Aquí les dejo mi información de contacto en caso de que deseen contactarnos luego de esta presentación. Y la agenda para el día de hoy es básicamente tocar un poquito acerca de las nuevas versiones de producto que se van a liberar. Ya no falta mucho para eso, aunque no lo creamos, ya está bastante avanzado mucho lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver un poquito de C# y de Visual Basic. Vamos a ver lo principal que vamos a obtener en las futuras versiones de C#, cómo está evolucionando los lenguajes de programación. Y vamos a ver algunas otras cosas que todavía no vamos a poder mostrar porque no están liberadas, pero vamos a platicar un poquito acerca de ellas hacia el fin de la presentación. Para esta presentación voy a asumir que ya la mayoría de los asistentes sí trabajan con C# o Visual Basic, si bien las cosas que yo voy a mostrar aquí las voy a mostrar en C#. Lo mismo aplica para Visual Basic, ¿no? Vamos a ver que una de las tendencias de Microsoft con las nuevas versiones de producto, y esto se dio mucho a partir de la versión 3.0 de C# y 9 de Visual Basic, están muy alineadas entre sí, están muy integradas. Esto quiere decir que cualquier característica que tengamos en C# la vamos a tener también en Visual Basic. Yo aquí voy a mostrar todo en C#, pero lo mismo aplica para Visual Basic, ¿no? Es la misma tendencia, sigue en ambos lenguajes. De hecho, alguna de las cosas que vamos a platicar al final de la presentación es cómo vamos a tener soporte, inclusive con algunas de las herramientas que se van a distribuir, que se van a liberar ya con las nuevas versiones, es la capacidad de hacer conversiones directamente entre un lenguaje y el otro, independientemente del gusto que tengamos o del sabor de Visual Studio con el cual estemos trabajando, ¿no? Así que bueno, empecemos. Voy a entrar en detalle en esta presentación con lo nuevo de C#. Voy a asumir que ya conocemos algunas cosas del framework. Muchas cosas son agnósticas al lenguaje con el cual trabajamos, pero no voy a entrar en detalle sobre algunas cosas que ya voy a asumir que conocemos. ¿Qué cosas, por ejemplo? Bueno, asumo que ya sabemos qué es un lambda, qué es un delegado, cómo puedo llamar a un delegado en forma síncrona, etcétera. Vamos a ver un poquito de eso, pero no voy a entrar muy en detalle, voy a asumir que ya conocemos un poquito acerca de eso. Y vamos a dejar unos 15, 10 minutos al final de la plática para que puedan hacer preguntas o si quieren me pueden pedir y podemos ver algún ejemplo en particular más en detalle, ¿no? Bueno, empecemos con un poquito de historia para entender cómo viene evolucionando este tipo de herramientas de desarrollo, obviamente. C# y Visual Basic en paralelo, ¿no? Empezamos al principio con las primeras versiones de C#, que fue la 1.0 y la 7 de Visual Basic. No recordemos que Visual Basic ya tiene una trayectoria mucho más larga que la de C#. C# aparece con lo que es .NET. Y empiezan a caminar casi de la mano, pero igualmente seguimos teniendo algunas diferencias de cosas que se hacen de una manera con Visual Basic, y no me refiero solamente a construcciones lingüísticas, sino capacidades o APIs que teníamos disponibles en Visual Basic que no lo teníamos en C#, básicamente para mantener compatibilidad con muchas de las funcionalidades que teníamos en la versión 6 de Visual Basic, ¿no? Luego de la aparición de las primeras versiones de estos lenguajes, que ya es un cambio paradigmático rotundo, ¿no?, con respecto a las anteriores herramientas de desarrollo, ya porque aparece un runtime, una máquina virtual de ejecución, y un intérprete que traduce, un compilador, ¿no?, que traduce el lenguaje al código MSIL, ¿no?, al código intermedio de .NET, pero podíamos elegir con qué lenguajes trabajar, y ambos lenguajes tenían diferencias que iban más allá de la propia utilización de .NET o de construcciones lingüísticas, ¿no? Cómo se escriben la sintaxis de uno con la sintaxis de otro. Luego aparece esto que se llama generics. Generics son tipos genéricos que se pueden cambiar en tiempo de ejecución, se pueden especificar o definir en tiempo de ejecución. Esto tampoco voy a entrar muy en detalle, asumo que ya sabemos lo que son los generics. Esto aparece con la versión 2 de C# y la 8 de Visual Basic. Ahí caminamos un poquito más y esto ya empezamos a tener influencia de lenguajes o paradigmas declarativos o funcionales también en ambos lenguajes, y esto se empieza a mover un poquito empieza a tener esa tendencia, ¿no?, de mucha influencia de paradigmas declarativos y funcionales con esto que se llama LINQ o Language Integrated Query,
Lo tenemos tanto para Visual Basic como para C#. Luego, en la versión 4, que es la actual, la liberada, la comercial actual de C# y Visual Basic, aparece esto que se llama lenguajes dinámicos, y se empieza a poner mucho foco en la paridad de ambos lenguajes. Esto quiere decir que lo que podemos hacer en C# también lo vamos a poder hacer idénticamente o de la misma forma en Visual Basic. Y esto se está tratando de unificar muchísimo. Y a medida que se vayan liberando las próximas versiones de C# y Visual Basic, va a ser cada vez... La diferencia entre ambos lenguajes solamente va a ser sintáctica, y eso es lo que se espera, no esa es la visión que se tiene de ambos lenguajes. Una aclaración que no hice al principio de esta presentación está es muy similar a una presentación que se dio en el último PDC, el Professional Developer Conference que se hizo en Estados Unidos, y que los invito a que lo vean también como complemento de esta presentación. Voy a tratar de hacer algunas variantes como para entrar más en detalle en algunas cosas que no se pudieron mostrar durante esa presentación, pero lo pueden ver en internet para complementar un poquito más la presentación. Esta presentación la hizo Anders Helsberg y estará disponible en internet para que la puedan ver, ¿no? Bien, continuamos. ¿Cuáles son las tendencias que estamos viendo que están influenciando mucho a los lenguajes hoy en día? Bueno, obviamente, como hemos dicho, un paradigma declarativo. Esto quiere decir dejar de especificar el cómo vamos a ejecutar algo y más esperar que el lenguaje lo haga de alguna manera y nosotros solamente decirle qué queremos hacer, ¿no? Es darle más importancia al qué que al cómo se va a ejecutar eso, ¿no? A diferencia del paradigma imperativo. Ahí también se está poniendo mucho foco en lo que son lenguajes dinámicos, JavaScript, Ruby, Python. Esos están influenciando mucho a cómo se están desarrollando los lenguajes en .NET. Y cuando me refiero a lenguajes es exclusivamente eso. Esto no afecta al runtime o a la máquina virtual de .NET. Estos son básicamente azúcar sintáctica o capacidades, construcciones lingüísticas que se van agregando a los compiladores de ambos lenguajes, tanto de C# como de Visual Basic, y no al runtime de .NET. Si esto es importante. El runtime de .NET sigue teniendo la misma arquitectura, es una máquina orientada a la ejecución de instrucciones intermedia en forma de pila, es exactamente igual que en las versiones anteriores. El cambio más drástico que tuvo la máquina virtual de .NET fue de la versión 1 o 1.1 a la 2.0. De ahí en adelante, los cambios fundamentales fueron en el lenguaje y en el API de .NET, pero no en el runtime o en la arquitectura del runtime de .NET, ¿sí? Esto que hablamos de Link, por ejemplo, de Generics, y lo que vamos a ver hoy en día son capacidades de los propios lenguajes o los compiladores de los lenguajes que vienen en .NET, ¿no? Hay los equipos que más trabajan en este tipo de features o características que se están liberando son los equipos de lenguaje que están dentro de Microsoft, más que de .NET, ¿no? Bueno, en la parte dinámica, tenemos influencia de estos lenguajes que habíamos mencionado. Esto lo vemos en la versión 4 de C#, con la introducción de esta palabra clave que se llama Dynamic. Esto también nos permitía interoperar, por ejemplo, con aplicaciones legacy o legadas, por ejemplo, haciendo invocaciones a COM, poder definir la estructura de un lenguaje con invocaciones a métodos o variables que en el momento de la compilación todavía no se conocen, sino se van a conocer hasta el momento de la ejecución de la aplicación, cuando se haga el bind, digamos, del programa con un objeto COM, por ejemplo, que está en memoria y se descubra cuáles son los métodos que tenemos, ¿no? Son algunas de las capacidades que se introdujeron en la versión 4 y en la versión 10 de Visual Basic, que ya las tenemos actualmente. Y una cosa que no se le dio hasta el momento mucha resonancia fue la parte concurrente, ¿no? La problemática de concurrencia, sincronismo, ejecución en paralelo. Esto, si bien ya .NET introduce varios patrones para poder programar en forma concurrente, esto sigue siendo un arte para la mayoría de los programadores, ¿no? Para la mayoría de nosotros. Cuando tenemos que agregar o tenemos que hacer que nuestra aplicación funcione en forma concurrente, empezamos a manejar cosas como threads, ejecuciones asíncronas de operaciones, y eso trae mucha complejidad a la estructura de los programas y a la lógica o a la forma natural que nosotros tenemos de pensar sobre un algoritmo secuencial. Esto también es una de las causas de muchos de los defectos o bugs que luego observamos y que son muy difíciles de diagnosticar al momento del desarrollo y que suelen manifestarse ya cuando la aplicación se encuentra productiva, ¿no?
En la versión de C# 4 se liberó algo que se llama Task Parallel Library, que ya intentó resolver o tratar de simplificar de alguna manera muchas de las operaciones que nosotros hacemos, sobre todo para la parte de ejecución de operaciones en paralelo o asíncrona, pero sigue siendo un API de programación y el lenguaje hasta ahora en el momento no nos ayudaba mucho, ¿no? Esto es, de vuelta, el lenguaje se quedó corto en esta parte, se introdujo Link, por ejemplo, Generics, pero para la parte concurrente seguíamos basándonos en algún API de programación externa o en la propia .NET, ¿no? Teníamos que llamar a un objeto, por ejemplo, el FreeTool de .NET, hacíamos un queue work item, y eso lo que hacía es tomar algún thread disponible en el pool y ejecutar alguna tarea, ¿no? Pero más allá de eso, de la instrucción de log, por ejemplo, que teníamos para sincronizarnos, de los semáforos que tenemos, por ejemplo, para utilizar, teníamos que conocer muy bien lo que estábamos haciendo y utilizar APIs y objetos, y el lenguaje realmente no nos ayudaba mucho a definir que algo era síncrono o la naturaleza que iba a tener un tipo de operación, ¿no? Eso es lo principal que vamos a ver en esta presentación, cómo se agregan estas capacidades a los lenguajes, ¿no? Las capacidades, sobre todo para ejecución asíncrona de operaciones. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son las tendencias que tenemos? Y si ya, por ejemplo, estamos programando en Silverlight o en aplicaciones de escritorio, algo que vamos a notar mucho es que, por ejemplo, si tenemos algo de experiencia en Silverlight, lo que seguramente notamos cuando empezamos a programar en Silverlight es que no podemos ejecutar ninguna llamada a un servicio en forma síncrona. Todas las llamadas a servicios que podemos hacer se hacen mediante operaciones asíncronas. Esto es justamente para no bloquear la interfaz de usuario mientras se está ejecutando una entrada-salida para solicitar datos a un servidor, ¿no? Y esto es súper importante en aplicaciones de escritorio donde la experiencia de usuario cobra mucha relevancia, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características que vamos a observar en las aplicaciones. Hay mayor latencia en las operaciones porque en las arquitecturas orientadas a servicio hay un costo implícito, ¿no? En saltar de una capa a la otra para hacer una solicitud de una operación. Sin embargo, la experiencia de usuario es cada vez más exigente. Tenemos que darle la experiencia de usuario responsiva. Sin embargo, tenemos que ejecutar operaciones que tienen latencia. Esto realmente es un problema también que tenemos que afrontar. Y problema de escalabilidad, ¿no? Esto también tiene mucha incumbencia en los servidores. Por ejemplo, ¿no? Ejecutamos operaciones, esas operaciones pueden ejecutar otras operaciones asíncronas. Y tenemos que garantizar que ese servidor pueda soportar una carga alta y al mismo tiempo tener mucha capacidad de trabajo en paralelo, ¿sí? Sin hacer que el server entre en crash o que tenga algún problema de escalabilidad. Esto básicamente son las tendencias que vamos teniendo en las aplicaciones de hoy, porque básicamente las aplicaciones de hoy en día son conectadas, ¿no? Tenemos que interoperar con otras aplicaciones. Bien, ¿cuál es la evolución y qué vamos a tener a partir de las próximas versiones de C#? Bueno, vamos a tener, una de las principales cosas que vamos a tener es la capacidad de programación asíncrona en el lenguaje y no solamente dependiendo de un API de programación. Si bien sí depende de un API, que vamos a ver luego, ya vamos a ver que se introducen construcciones lingüísticas que podemos utilizar para sincronizar operaciones desde el propio lenguaje. Bien, antes de empezar a mostrar un ejemplo de esto, vamos a hacer una definición muy rápida, que seguramente es redundante, pero bueno, la vamos a hacer. ¿Qué es una operación síncrona? Una operación síncrona es aquella operación en que la ejecución o el inicio de esa operación y el resultado de la operación están intrínsecamente ligadas. Es imposible pensar una sin la otra, ¿no? Yo cuando inicio una operación síncrona, tengo que tener afinidad con esa operación y quedarme esperando por el resultado, ¿sí? No tengo chance de aprovechar otra capacidad de ejecución, tengo que bloquear la ejecución de ese proceso y esperar a que esa operación termine de ejecutarse, ¿no? Porque el resultado está íntimamente ligado con el inicio de ejecución de esa operación. Eso no sucede en operaciones que son asíncronas, en donde el inicio de una operación puede estar desacoplado de la finalización o el resultado. Esto quiere decir, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista real, digamos, de un caso de ejemplo práctico, un thread que ejecuta un inicio de una operación puede no ser el mismo thread que reciba ese resultado. El resultado lo puede recibir otro thread o proceso que se quede esperando ese resultado, ¿no? Y eso es la principal diferencia que tenemos en este tipo de operaciones, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de esto? Bueno, en una aplicación de escritorio, tener mayor
una mejor experiencia de usuario, ¿no? La aplicación se siente que es más ligera, que responde más rápido, porque básicamente el thread que está atendiendo al usuario, que está dibujando los controles, que escucha por los clics en los botones, etcétera, está libre y puede dedicarse a darle servicio al usuario y no a quedar esperando por una operación que tiene una latencia alta, por ejemplo, ¿no? Y en un servidor es un caso totalmente distinto, pero muy importante igualmente. Cuando se hace una ejecución de alguna tarea en un servidor, ese thread que ejecuta la operación la encola para ejecución o la inicia y luego se libera rápidamente para tomar otro trabajo y no quedarse esperando por eso a que esa operación termine. Eso lo que hace es permite escalar las capacidades de una operación en el servidor, ¿no? Excelente, bien, continuemos. Lo que vamos a hacer es pasar rápidamente a un ejemplo. Voy a mostrarles algo muy rápido. Vamos a hacer un ejemplo aquí gráfico, como para entender de qué estamos hablando. Imagínense que tenemos esta operación que se llama download data. Esa es una operación bloqueante. Eso quiere decir que cuando llamamos a esa operación nos quedamos esperando y el resultado de esa operación se va a cargar en la variable data que tenemos definida, ¿no? Arriba. Y luego cuando obtenemos el resultado lo procesamos. Si vemos debajo tenemos una línea temporal, cronológica, en donde vemos que hay un inicio de una operación. Tenemos una marca roja que nos indica que estamos esperando a que vuelva o que se termine de ejecutar y al final hacemos el procesamiento de esos resultados, ¿sí? El problema de esto es que durante el tiempo que está marcado como rojo aquí, no tenemos capacidad de hacer otra cosa. Estamos totalmente bloqueados, ¿no? En una operación asíncrona, imagínense que tenemos una sobrecarga de ese método que se llama download data async. Llamamos a esa operación no es bloqueante, la llamamos inmediatamente, nos devuelve el control de ejecución, y en algún momento, algún evento, algún callback, en algún otro thread, se va a ejecutar el procesamiento de los datos, ¿no? Alguien nos va a notificar y nos va a decir, mira, ya se terminó de ejecutar esta operación. ¿Quién lo puede tomar? Ok, lo voy a tomar yo y lo voy a seguir, ¿no? En este caso, se inicia la ejecución. Ese tiempo que está intermedio no está bloqueado, no está en rojo. Yo puedo aprovechar ese tiempo para hacer otra cosa y en algún momento posterior recibo los resultados y los procesos, ¿no? Esa es la principal diferencia, el aprovechamiento de recursos. Durante el tiempo intermedio que antes yo estaba bloqueado, ahora puedo ejecutar otras operaciones intermedias y puedo tener más capacidad de respuesta. Ahora multipliquemos esto por 2. Imagínense que vamos a ejecutar esta operación 2 veces. El tiempo total y el tiempo total que yo voy a estar bloqueado esperando va a ser el doble. Sin embargo, en una ejecución asíncrona, el tiempo que yo voy a estar bloqueado va a ser el tiempo mayor que duran cualquiera de las dos operaciones y se puede reducir inclusive hasta la mitad de tiempo, ¿no? Bueno, estos conceptos me imagino son familiares para ustedes, pero simplemente para repasar vamos a ver algunos de estos escenarios en la presentación de hoy. Vamos a compartir aquí mi escritorio. Bueno, perfecto. Aquí lo que tengo es una versión de Visual Studio 2010. Tengo C# 4. Lo que hice fue instalar un CTP, ¿no? Un CTP, un Community Preview, Technical Preview que ya está disponible para descarga y lo pueden descargar. Pueden entrar aquí a la página de Microsoft y ya se pueden descargar esto. Esto se llama Synchronous Programming for C# en Visual Basic. Si lo buscan, pueden poner C# 5 y el primer link que les aparezca de MSDN es el link de descarga. Vienen aquí, se descargan este CTP. Eso va a instalar este paquete sobre la versión de 2010 de Visual Studio. Es importante que tengan la versión 2010. Y ya van a poder experimentar un poquito con este tipo de cosas, ¿no? Que yo se los voy a mostrar aquí. Ok. Bueno, vamos a empezar con algo muy, muy simple. Y esto es para que se entienda finalmente el concepto, ¿no? Luego les voy a mostrar otra aplicación, pero es importante que vayamos paso a paso para llegar finalmente a lo que es hoy en día la programación asíncrona en el lenguaje, para que entendamos de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces vamos a empezar definiendo una operación que es síncrona. Vamos a llamarle long task. Imagínense que esto es una operación que
es una operación compleja, que bien hace una entrada-salida, o que necesita mucho CPU para procesarse, ¿no? Entonces, aquí lo que dice es una tarea muy simple. Imaginemos que en ese sleep de ahí, este thread está bloqueado esperando algún resultado de una base de datos, una llamada a algún servicio, o inclusive está procesando algo, ¿no? Está haciendo un cálculo muy complejo. Cualquiera de los dos escenarios, cualquiera de los dos perfiles de operaciones, tanto la ejecución de una operación compleja, de entrada-salida, o de algún cálculo matemático que utilice mucha CPU, ¿no? Vamos a simular ese tipo de operaciones. Vamos a crear otro método aquí, que se llame sync. Vamos a llamar 2 veces a esta operación. Llamada 1. Esta operación lo que hace es una operación de eco, devuelve el mismo resultado de parámetro que le pasamos por parámetro, pero solo vamos a hacerlo con el fin de registrar cuando se termina, ¿no? Vamos a hacer otra llamada que se llama llamada 2. Y también vamos a escribir el resultado en la salida de esta aplicación de consola. Lo que deberíamos observar es que el tiempo de ejecución de esta operación es el doble, o sea, son aproximadamente 4 segundos, porque en cada llamada de operación estamos demorando 2000 milisegundos, que son 2 segundos, ¿no? Vamos a medir el tiempo también. Vamos a agregar este objeto aquí que se llama stopwatch. Vamos a iniciarlo. Voy a llamar al método sync. Voy a detenerlo. Y por último, voy a escribir el tiempo elapsed total que tuvimos. O sea, cuánto nos demoramos en esta operación. Y finalmente me voy a quedar esperando alguna tecla del usuario, ¿sí? Entonces repasemos. Tenemos 2 operaciones síncronas que se van a ejecutar en forma secuencial. Y el tiempo total o el elapsed time que debiéramos tener es de aproximadamente 4 milisegundos, ¿no? Si ejecutamos esta operación, debiéramos observar algo similar, ¿no? Se ejecuta la primera llamada, la segunda llamada, finaliza el programa y tenemos un tiempo total de 4 milisegundos. Lo que vamos a hacer es transformar esta operación en forma síncrona. Y para eso vamos a utilizar métodos o patrones que tenemos en las distintas versiones de C#, ¿sí? No voy a entrar muy en detalle sobre esto. Yo asumo que en algún momento tuvimos que hacer algo asíncrono. Voy a hacer el primer escenario asíncrono, que se llama async pattern. Este es un patrón de ejecución de operaciones asíncronas de .NET, es el más conocido de todos, y que seguramente si tuvimos que hacer esto, tuvimos que hacer algo muy similar a lo que les voy a mostrar aquí, ¿no? Hay 2 formas de ejecutar, hay básicamente 3 formas de ejecutar cosas asíncronas. Las principales son 2. Los que vamos a ver aquí son las variantes de la mayoría de ellas. Este es el patrón que se llama sync pattern. Y se utilizan delegados, se llama un método que se llama begin invoke, y se obtiene el resultado con un end invoke, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? Lo que tenemos que hacer primero, lo que nos pide este patrón de .NET, esto no es algo nuevo, ¿no? Lo que estoy haciendo es repasar cómo hacíamos esto originalmente, y luego el objetivo es mostrarle cómo se va a simplificar esto con las nuevas construcciones del lenguaje de C# y Visual Basic, ¿no? Seguramente lo que teníamos que hacer era definir un delegado y utilizar ese delegado para hacer una llamada síncrona a otra operación. Lo que quiero hacer aquí es ejecutar al menos alguna de estas 2 operaciones, la llamada 1 o la llamada 2, en forma síncrona. Que la llamada 2, por ejemplo, se ejecute en el thread actual, pero que la llamada 1 se ejecute en otro thread en paralelo, ¿sí? Es el mismo escenario que mostramos hoy en la diapositiva. Para ejecutar este long task en forma síncrona en otro thread, tengo varias opciones. Uno, puedo crearme un thread yo, pasarle como parámetro la dirección o el delegado a esta función y que el thread lo llame, ¿no? Otra es puedo utilizar el thread pool de .NET. Otra es utilizar el patrón de async pattern, que es el más utilizado. Para ello tengo que declararme a un delegado con la misma firma del método. Este delegado recibe un string y devuelve un string, que es exactamente lo que hace la operación long task. Lo que vamos a hacer es crear un puntero a esa operación y guardarlo en el delegado que tenemos. De esta manera, entonces aquí lo que tengo es, imagínense como un puntero a esta función, si es un delegado de .NET. Y lo que vamos a hacer es invocar esto, pero en forma síncrona. Vamos a hacer un begin invoke. Esta es la forma más conocida de invocación asíncrona de operaciones.
Vamos a poner llamada 1 asíncrona. Aquí nos pide que si queremos podemos pasar un callback como parámetro. Hay dos formas generalmente de trabajar con esto. Una es esperando por el resultado en algún momento o pasando otro delegado o un callback en donde la función cuando termine nos va a llamar, ¿no? Este tipo de implementaciones son muy similares a un patrón que se llama Fire and Forget, que básicamente es el que implementa el threadpool de .NET, en donde yo puedo especificar que quiero que se ejecute una operación, pero en ningún momento quedo esperando o voy a recibir una notificación si esa operación termina o no termina, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer, no vamos a trabajar con un callback, vamos a decirle simplemente que ejecute la operación. Luego de hacer un begin invoke, ese begin invoke no es bloqueante, eso lo que va a hacer es devolver el control inmediato al thread que se está ejecutando y nos va a permitir ejecutar la segunda operación, ¿sí? Y ahí sí nos vamos a bloquear. Cuando se termine de ejecutar esa segunda operación, la vamos a imprimir en pantalla y ahí lo que voy a hacer es ver si la operación, la primera operación ya terminó y voy a hacer un end invoke. Para eso tengo que obtener un valor que devuelve el begin invoke que se llama async_result, que es como una especie de ticket por el cual yo voy a preguntar luego, voy a decir, mira, esta operación que la tengo aquí en el async_result, ¿ha terminado o no? ¿Sí? El begin invoke me va a devolver ese ticket, yo con ese ticket voy a preguntar si esa operación terminó, y ese end invoke, ahí pueden suceder dos cosas. Si la operación ya terminó de ejecutarse, ese end invoke no va a ser bloqueante, y si no terminó de ejecutarse, ese end invoke se va a quedar esperando a que la operación termine de ejecutarse, ¿no? Y ahí yo recién voy a poder imprimirla en pantalla. Entonces, si reemplazamos y ejecutamos este patrón de aquí, y ahora vamos viendo la complejidad que está teniendo esto, ¿no? Eso es lo que quiero marcar con este tipo de ejemplos que estoy mostrando aquí, ¿no? Vamos a utilizar este segundo método, vamos a ejecutar la aplicación, y veamos que el lapse total ahora es de 2055 milisegundos, eso quiere decir que las dos operaciones se ejecutaron en paralelo y se terminaron casi al mismo tiempo, ¿no? Ahí lo que hicimos es reducir el tiempo total de ejecución a la mitad, que es algo que habíamos visto hoy, que era lo que estábamos buscando justamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de este tipo de cosas? La complejidad que va teniendo el código y cómo la estructura o el flujo de control que yo voy teniendo se empieza a desordenar, ¿no? Ya no es algo tan claro, al menos viendo a primera vista las líneas de código, ya no queda explícito cuál va a ser el flujo real de ejecución de esta aplicación, ¿sí? Eso es lo que les quiero mostrar. Vamos a ver un segundo caso de invocación que es con el threadpool de .NET, que es el caso de Fire and Forget. Fire and Forget. Es decir, en ningún momento me va a quedar esperando que esto termine. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ejecutar las dos operaciones en forma síncrona. Y el threadpool de .NET es un objeto que seguramente si programamos en ASP.NET o en alguna aplicación de servidor, en algún momento lo tuvimos que utilizar, ¿no? Esto es para ejecutar algo en forma con el pool de threads de .NET, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es utilizar lambdas. ¿Sí? Aquí básicamente lo que me pide el QUseWorkItem es un callback. Puedo pasarle también un delegado a una función, un delegado anónimo, que es algo también que se introdujo en la versión 3.0 de C#, o un lambda, por ejemplo, que es la opción que estoy utilizando aquí. Aquí estoy utilizando un lambda, como argumento me llega un state, y lo que voy a hacer es ejecutar mi long task aquí dentro, llamada 1, async, fire and forget, ¿sí? Para que la identifiquemos. Esto me va a devolver un resultado, y lo voy a imprimir en pantalla. Entonces, el comportamiento que yo voy a ver aquí va a ser similar, pero no igual al anterior. Observemos un poquito a ver si lo podemos ver. Vamos a ejecutarlo de vuelta, a ver si lo podemos ver. Perdón, me olvidé de cambiar esto aquí arriba. Necesitamos ejecutar el patrón Fire and Forget. ¿Ver ahí? Bien, observen el orden en que se generaron las operaciones, ¿no? Que tuvimos la impresión en pantalla. Primero la llamada 2. La llamada 2 es la operación longTask1, que se ejecutó en forma síncrona en el thread actual de la consola. Y el threadpool lo que hizo fue tomar esta operación y la encoló para ejecutar. Eso quiere decir que en algún momento, cuando .NET tenga algún thread disponible en el pool,
hay un pool de threads, ¿no?, que tiene un límite máximo, va a tomar algún thread, cualquiera de ellos, y va a asignar para que se ejecuten esas operaciones. ¿Sí? Entonces, esas operaciones no sabemos cuándo se va a ejecutar, es algo que no tenemos chance de averiguarlo, ¿no? De ahí que se llama fire and forget. Nosotros lo que hacemos es ejecutar eso y en algún momento se terminará, pero en ningún momento nos van a notificar, o no hay un mecanismo explícito de notificación, a no ser que nosotros lo programemos dentro de la lógica de ejecución del método, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo aquí es que se llama este método, este es el main de la consola, este método se queda esperando a que termine la operación 2, sale de ahí, imprime esto en pantalla y queda esperando que el usuario ingrese una tecla. Y en algún momento posterior, este strip toma este trabajo y lo ejecuta. Entonces lo que estamos observando es que sucede justamente eso, ¿no? Esto es una condición de carrera, es imposible de saber en qué momento se va a ejecutar. Se ejecuta la llamada 2, termina la aplicación, imprime el tiempo que tardó y posteriormente el thread se procesa y imprime los resultados. Esto podría haber sido al revés, ¿no? Las dos operaciones podrían haber terminado antes de que el programa termine o no. Eso es imposible de conocer. Pero bueno, este es otro patrón que se utiliza mucho que se llama fire and forget. Y que ya lo tenemos en las versiones actuales de .NET. Bien, algo que se introdujo en la versión 4 de C#, de .NET, perdón. Hasta ahora no vimos nada del lenguaje, esto básicamente es API de programación. Es esto que se llama TPL, o Task Parallel Library. Lo pueden buscar, esto ya está en la versión 4 de .NET. Parallel Lib. Básicamente implementa un patrón distinto que es un poco más simplificado que este tipo de cosas, porque si bien sigue dependiendo de callbacks y cosas como esa, es un poquito más simple desde el punto de vista de que no tenemos que... La estructura o el flujo de control que vamos a tener en la aplicación es un poco más explícito. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona con promesas o futuros, como se los llama en la parte teórica de lenguajes. Es en donde vamos a decirle a alguien, a un objeto que queremos ejecutar algo, ese objeto nos va a devolver una especie de ticket, como lo hacía antes el patrón de async pattern, que ese ticket se llama task o tarea. Y luego podemos utilizar esa tarea para pasársela a alguien más o guardarla y en algún momento preguntar si esa tarea terminó o no, o quedarnos esperando a que esa tarea termine, ¿no? Es como una promesa de que esa operación se va a ejecutar y aquí tienes el ticket para preguntar si eso termina en algún momento, ¿no? Entonces vamos a implementar eso. Para ello lo que voy a hacer es agregarme como referencia la DLL de TPL. Voy a agregarme la referencia de la nueva versión de TPL que se va a liberar, que está en STP. Para mostrar algunos ejemplos luego, pero básicamente esto lo que hace es devolver una tarea. Voy a utilizar el mismo ejemplo de aquí, voy a ejecutar esta operación, la segunda en forma síncrona, y la primera la voy a ejecutar en forma síncrona. Ahí yo tengo esta clase que se llama task, factory.startNew. Aquí lo que hago, puedo pasar a un callback, algún delegado, en donde puedo especificar qué operación quiero que se realice, que en este caso es el LONTASK2. Y tengo dos opciones, ¿no? Una es, en la misma operación, tomar el resultado, imprimirlo en la pantalla. Esta sería una opción, en donde la misma operación imprime esto en pantalla. Vamos a mostrar algunas variantes de esto. Y lo que vamos a hacer es encolar esto para ejecución. Esto es lo mismo, es un patrón del tipo fire and forget. Si yo lo hago de esta manera, estoy haciendo lo mismo que haría con el triple de .NET, pero a través de Task Parallel Library. Una cosa importante sobre esta librería, tampoco voy a entrar muy en detalle porque esto ya es algo que está disponible. Pero bueno, yo puedo especificar si quiero que esta operación se realice sobre el thread pool de .NET, sobre algún pool personalizado que nosotros quisiéramos. Si quisiéramos que nosotros nos llame a algún lado para que nosotros creemos el thread, tiene un scheduler interno que nosotros podemos parametrizar o sobreescribir en cualquier caso para administrar la forma en que se van a ir asignando los threads para ejecutar estas tareas, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es utilizar la implementación por default, que lo que hace es tomar un thread del pool, ¿sí? Si yo ejecuto esto, voy a ver un comportamiento muy similar al anterior, es fire and forget.
Sí, ahí tengo la llamada, aquí no le cambié el nombre, pero es lo mismo, ¿no? Tengo el elapsed y luego tengo la finalización de la segunda llamada. Si quisiera esperar a que finalice esta tarea, también lo puedo hacer con esta API. Lo que tengo que hacer es obtener el task que se está creando, ejecutar la operación 2 y luego imprimir el task.result, ¿no? Perdón, aquí lo que tenemos que hacer, que esto devuelve un string, task.result. Entonces, veamos este segundo caso. Bien, este es el segundo caso que les voy a mostrar. Este no es un patrón de fire and forget. Lo que está haciendo esto es, aquí lo que hago es defino la operación que se va a ejecutar. La operación es esta. Y luego de ahí, esto no es bloqueante. Esto simplemente almacena en algún lado la operación que se va a ejecutar. Aquí me bloqueo, esperando que se ejecute esta operación que es síncrona. Y finalmente, cuando se termina eso, lo que hago es imprimir el resultado de la tarea de este task, este objeto task que está aquí arriba, que me está devolviendo, esperando por el resultado. Es exactamente lo mismo que el primer patrón que veíamos más abajo, con el de inInvoke y endInvoke, en donde obtengo el async result, lo pongo dentro del endInvoke, es como una especie de ticket, y ese endInvoke tiene dos comportamientos. Si la tarea ya terminó, no es bloqueante y devuelve el resultado. Si la tarea no terminó, se queda esperando a que termine, ¿no? Y es lo mismo que tenemos con Task Parallel. Tenemos los dos tipos de patrones. Ejecutamos esto, ahora sí se va a quedar esperando, y el elapsed debiera aparecer por último, ¿no? El programa no va a terminar hasta que terminen las dos operaciones inevitablemente. En todos estos casos es lo mismo, yo estoy paralelizando la ejecución de las tareas y estamos terminando en la mitad de tiempo. Bien. Y el último punto antes de pasar a las nuevas características del lenguaje, es que yo puedo hacer esto de la misma forma o componer actividades. Eso es algo súper importante que tiene, la capacidad de composición de tareas que se pueden ejecutar. Yo puedo hacer algo como esto, por ejemplo, que también es una especie de fire and forget, pero tiene un callback. Le estoy diciendo, mira, ejecuta esto, pero cuando termines, quiero que continúes con esta operación que está aquí. Que voy a hacer es imprimir en pantalla el resultado. Esto también lo que va a hacer es una especie de fire and forget, pero tiene un callback, notificación, en donde me va a notificar sobre la tarea, ¿no? Ahí terminaron las operaciones muy rápidas. Es una condición de carrera. Vamos a ver si observamos. Ahí está. Este es el escenario que quería mostrarles, ¿no? La llamada 1 se termina el programa y tenemos la segunda llamada que termina en forma posterior. ¿Sí? Bueno, lo que le voy a mostrar ahora es cómo implementar esto en forma un poco más sencilla, utilizando dos palabras reservadas que se van a introducir en C#. Una se llama sync y otra se llama await. Vamos a ver cómo transformar esto en un patrón nuevo de ejecución asíncrona que vamos a tener en C#, ¿no? Para eso vamos a transformar primeramente nuestro long task. Vamos a reescribirlo, vamos a hacer un long task async. Esto va a ser un patrón una convención de nombre que vamos a tener. O sea, todos los métodos que son síncronos tienen el nombre del método regular, y a los que son asíncronos, o a la variante asíncrona del método, esto es algo que también vemos mucho en .NET, se le concatena el sufijo async, ¿sí? Entonces, esto lo que nos está diciendo es que es una operación asíncrona que no es bloqueante. Eso es importante, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ejecutar esa operación. Vamos a introducir la primera palabra reservada que se llama async. Esta operación lo que hace es califica a un método en particular diciéndole que esto va a ser un método que va a ser asíncrono, o sea, no bloqueante. Además, luego vamos a ver cómo esto significa algunas otras cosas, ¿no? Internamente lo que voy a hacer es utilizar lo mismo, ¿no? Voy a quedarme esperando por algún tiempo. Vamos a introducir la segunda palabra que estamos utilizando, que se llama await. Voy a esperar un cierto tiempo y finalmente lo que voy a hacer es imprimir o devolver, mejor dicho, el resultado por parámetro, ¿no? Esto es algo que podemos hacer, esto se llama long task async. Lo que voy a explicarles ahora es cómo funciona esto.
Tenemos un error aquí que lo vamos a corregir luego que les haga esta aplicación. Son dos palabras que se introdujeron en las nuevas versiones, una se llama sync y otra se llama await. La palabra await lo que hace es exactamente lo mismo que tenemos nosotros aquí, que hacíamos para esperar que una operación termine, por ejemplo, preguntar por el resultado de esa operación, pero la hace en forma implícita. Y de esta manera yo no tengo que poner cosas como continue with o quedarme esperando por el resultado luego. El flujo de ejecución de la aplicación es similar. Yo simplemente escribo toda la lógica de mi programa aquí, sin ningún problema, y esto lo que va a hacer es, luego de que finalice esta tarea, continuar con la ejecución de esto de aquí. Pero eso no es bloqueante, y esa es la principal diferencia. Vamos a ver primero cómo trabaja esto para que se entienda mejor, ¿sí? Lo que voy a hacer aquí es reemplazar este void, por esto que se llama task, de tipo string, y estamos haciendo que el onTaskAsync esté devolviendo un string, ¿sí? Esto es importante hacerlo porque este tipo de palabras reservadas trabajan sobre TPL. Es importante que todas las operaciones que son asíncronas devuelvan un task de tipo string. No puedo devolver un string porque en realidad la operación no va a terminar ahí, en ese momento. Lo que tengo que devolver es un task, que es como una especie de ticket, diciéndole, mira, en algún momento va a terminar, esta es la tarea que representa la operación, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es llamar a estas dos operaciones desde otro método que se llame asyncAwait, que es el patrón que vamos a utilizar. LongTaskAsync, vamos a poner llamada 1. Vamos a ver otro ejemplo más, no se preocupen si ahora no se entiende bien, pero esto se va a entender ya cuando ejecutemos, cuando veamos el ejemplo funcionando, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a reemplazar esto aquí arriba y veamos cómo se comporta. Perdón, una cosa que no hicimos aquí es imprimir esto en pantalla para que podamos tener el registro de que finalizó, ¿no? Correctamente. Vamos a hacer eso. Line, res 1. Vamos a mover esto aquí para que quede la impresión aquí directamente y tenerlo impreso en la propia operación para mostrarles mejor el caso. Ahí, vamos a ver. Y otra vez me olvidé de imprimir aquí la operación. Vamos a imprimirla aquí. A ver si finalmente ahí ya tenemos el ejemplo. Bien, perfecto. Entonces ahí tenemos la llamada síncrona, que es la segunda, se termina el programa en el elapse, y la llamada asíncrona, que es la última que se está ejecutando, ¿sí? Entonces, si vemos es el mismo comportamiento que antes, tenemos una operación que es síncrona y otra que es asíncrona. Vamos a estudiar un poquito qué significan estas nuevas palabras reservadas y cómo funcionaron en el lenguaje. Lo que hicimos fue llamar esta operación que se llama asyncwait. Asyncwait lo primero que hace es llama al onTaskAsync. Eso quiere decir que eso no va a ser bloqueante y va a devolver el control de ejecución muy rápidamente. Eso es porque tiene marcada esta palabra reservada que se llama async en la calificación del método, como en la firma del método. Luego continúa aquí sí se queda esperando por la operación síncrona y luego se imprime el resultado de la operación síncrona, ¿no? La operación asíncrona implementa un patrón de fire and forget. Eso lo que hace es encolar para ejecución. Aquí lo que hago es simular una operación compleja que va a tardar 2 milisegundos. Tengo la palabra await. Y luego de eso, lo que hago es poner console.writeLine para imprimirla en la consola, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? La palabra async lo que hace es generar un flujo. Es como una máquina de estado, en donde él sabe que luego de que se termine esta tarea, tiene que continuar con esto.
¿sí? Pero en ningún momento es bloqueante. Imagínense, si yo no estuviese esta palabra wait aquí, lo que haría aquí es bloquearse en el delay, bloquearme el thread que está llamando a esta tarea hasta que se termine. Y luego yo tendría que quedarme esperando a que esa tarea termine y imprimir el resultado en la pantalla. Eso me bloquearía el thread. Lo que estoy haciendo es especificar el await, diciéndole, mira, espera que termine esta tarea y luego ejecuta esto. ¿Sí? Sin embargo, él lo que hace es guardar esas actividades que yo voy poniendo acá. Imagínense acá que yo tuviese varias líneas de código. Aquí haría varias operaciones, tendría un while, un for, manejaría excepciones, tendría mi estructura de ejecución en forma natural, sin tener delegados, ni callbacks, ni absolutamente nada de eso. Escribiría como yo siempre escribo, como si fuese una operación secuencial. Él lo que va a hacer es recordar, guardársela en una máquina de estado y recordar todas las actividades que tiene que ejecutar una vez que se termine de ejecutar esa operación que se está esperando terminar, ¿sí? Ese es el principal concepto. Imagínense que lo que está haciendo aquí es una especie de punto continue with con todo lo que está aquí adentro, ¿sí? Eso me lo está escribiendo el compilador por mí, lo está haciendo en forma automática. El compilador cuando detecta esto lo que hace es detectar, analizar el control de flujo del programa y armar el grafo de ejecución por mí. Entonces, la filosofía o lo que es la intención detrás de este tipo de cosas es que la forma que nosotros tengamos de escribir aplicaciones sea exactamente la misma, o que la forma de pensar que tengamos sea exactamente la misma para operaciones que son síncronas que para operaciones que son asíncronas. Y ahora les voy a dar un ejemplo mucho más concreto, ya una vez que más o menos estamos vislumbrando cómo viene esto. Vamos a crear una aplicación de cliente con WPF, con Windows Presentation Foundation. Vamos a ver esto, qué beneficios me da a una aplicación de escritorio, por ejemplo, ¿no? Vamos a llamarle Test Windows Presentation Foundation. Vamos a crear otra aplicación con un servicio web. Vamos a simular una llamada a un servicio web desde una aplicación de escritorio. Vamos a poner esto Test Windows Communication Foundation. Vamos a hacer que nuestro servicio devuelva la hora del día, algo que no tiene absolutamente ninguna utilidad, es simplemente para fines de demostración. Vamos a hacer que nuestro servicio web retorne un datetime. Perfecto. Y vamos a invocar a ese servicio web desde nuestra aplicación de escritorio. Vamos a decirle que queremos agregar una referencia nueva a un servicio que está en la solución. Voy a ir a hacerle clic aquí al panel de avanzada para decirle que quiero que me genere los métodos asíncronos. Esto es configuración de Windows Communication Foundation. Y vamos a agregarlo a la aplicación de escritorio. Ahora imaginemos, ¿no?, que tenemos operaciones que son asíncronas en una aplicación de escritorio, ¿no? Tendríamos que, por un lado, mantener la experiencia de usuario, pero hacer la llamada asíncrona. ¿Cómo hacemos esto hoy en día? Bueno, obviamente, generalmente tenemos que implementar algunos de los patrones que les mostré anteriormente, ¿no? El patrón de begin invoke, end invoke, utilizar el threadful, o un patrón orientado a eventos, que es el predeterminado que tenemos en este tipo de situaciones, en donde tenemos un evento de callback que nos dice cuándo la operación termina. Vamos a ver cómo haríamos esto sin el patrón de async await que les acabo de mostrar. Para eso lo que voy a hacer es agregar un textbox en nuestra aplicación de escritorio. Vamos a ponerle un nombre que se llame textbox output, el with que es automático, etcétera, ¿no? Esto es un textbox que ocupa todo el área de trabajo de nuestra aplicación de escritorio. Vamos a ir al código. Entonces imaginemos, lo que voy a hacer aquí es llamar al servicio y preguntarle cuál es la hora y imprimir esa hora en pantalla, ¿sí? Pero esta llamada no tiene que estar bloqueando el thread del usuario. O sea, me tendría que dejar o permitir interactuar con la pantalla sin bloquearme los clics del mouse, ¿no? O cualquier otra operación que yo realice con la pantalla. Entonces vamos a hacer un método aquí que se llame showDaytime. Vamos aquí. Y vamos a vamos a llamar a nuestro servicio. Service Client.
Y tengo dos formas de llamar al servicio. Una es getDatetime. Obviamente esto lo que va a hacer es bloquearme la pantalla. Bloquearme el thread de UI, ¿no? De la interfaz gráfica. Y no va a ser una sola vez, porque esto yo lo voy a querer llamar repetidas veces para actualizar la hora en la pantalla, ¿no? Entonces es un problema. Lo que tengo que hacer es utilizar alguna operación, alguna sobrecarga asíncrona, que ya la trae Windows Communication Foundation, que se llama getDatetime_async. Ahora, miremos cuál es la firma de este método. Este método lo que hace es, obviamente no toma ningún parámetro en forma predeterminada, pero tampoco devuelve nada, es un void. Entonces yo no puedo quedarme esperando por el resultado aquí. Y esto está explícito en la forma en que está desarrollada esta API, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es llamar a esto, y esto me va a devolver el control muy rápidamente. Pero ¿cómo yo obtengo el valor del servicio? Bueno, ese valor se va a devolver en algún tiempo posterior. Lo que tengo que hacer es utilizar otro patrón que se utiliza muchísimo, que es el de orientado a eventos, en donde yo tengo un evento que en algún momento me va a notificar que esa operación acaba de terminar. Y si programamos en Silverlight, seguramente trabajamos de esta manera, ¿no? En Silverlight es imposible ejecutar algo en forma asíncrona. Son todas APIs asíncronas, ¿no? Windows Communication Foundation, cuando genera el proxy para llamar un servicio, lo hace solamente para su interfaz asíncrona. Entonces, aquí lo que tendría que hacer yo es irme a text.output, text, y mostrar el resultado que me está devolviendo el servidor, que en este caso va a estar en el evento e.result, ¿sí? Y ya. Ahora, esto lo va a hacer la primera vez. Si yo quisiera repetir esto, lo que tendría que hacer es otra llamada aquí dentro para invocarlo nuevamente. ¿Sí? Imagínense como si fuese un while true, pero lo tenemos que escribir así como si fuese recursivo. Y esto es lo que les quería mostrar hoy, cómo este tipo de cosas no son naturales, o cuando yo leo la estructura de un programa, tengo que imaginarme mentalmente cómo va a ser el flujo de ejecución de la aplicación. En este caso lo que va a hacer es como si fuese recursivo, ¿no? Voy a encolar la operación para ejecución, en algún momento me van a notificar con este evento, voy a imprimir el resultado y voy a encolar otra vez otra operación, y así, sin fin, ¿sí? Si quisiera poner alguna lógica de finalización o de manejo de excepciones, también sería complicado porque tendría que ponerlo dentro del evento de notificación. Y muchas veces hay problemas porque el thread en que se está ejecutando una operación puede no ser el mismo thread de la interfaz gráfica. Entonces yo no puedo manipular elementos de la interfaz gráfica desde un thread que no sea el thread de la interfaz gráfica. Y muchas veces tenemos problemas, ¿no? Cuando queremos modificar algún valor de algún control, nos dice que no podemos hacerlo porque no estamos corriendo en el mismo thread que maneja la interfaz gráfica, ¿no? Esto es un error muy, muy frecuente, ¿no? Si yo ejecuto esta aplicación ahora, lo que debería ver es que se está mostrando la fecha en forma muy rápida. ¿Sí? Ahí se llena, pero bueno, la aplicación es responsiva. Yo la puedo resizear, la puedo mover, puedo escribir aquí, etcétera, ¿no? El problema es que es muy rápida. Si yo quisiera tener un intervalo de consulta, por ejemplo, decirle que quiero que esto se consulte cada tanto tiempo, bueno, lo que pensaría alguien, y lo pensaría mal, es poner un sleep aquí. El problema es que si yo pongo este sleep aquí, lo que voy a hacer es bloquear la interfaz gráfica, que es lo que no quería hacer. No puedo hacer nada, la pantalla está totalmente congelada y tiene esa experiencia de usuario bastante fea, ¿no? En que de repente se termina la operación y todo vuelve a revivir, que es lo que queremos evitar. Bueno, vamos a finalizar. Entonces lo que le voy a mostrar es cómo transformar esto y hacerlo muchísimo más simple utilizando el patrón async_await. Entonces vamos a hacer otro método que se llama simpler show datetime. Vamos a agregar como referencia las DLLs del CTP. Y vamos a decirle que este simpler show datetime es asíncrono. Vamos a quedar esperando un tiempo, porque no lo vamos a hacer tan rápido. .delay, vamos a darle un delay de 1000 milisegundos. Noten como aquí no utilizo el thread.sleep, utilizo este delay que ya viene con los tasks, que me permiten hacer un uniwait sobre las tareas. Voy a agregar un código adicional aquí que voy a necesitar. Es importante que a cualquier cosa que le hagamos uniwait devuelva como resultado un task, ¿sí? En forma predeterminada, la versión actual de Windows Communication Foundation no devuelve task, ¿sí? No está preparado para trabajar con este patrón. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es agregarle el código necesario para que Windows Communication Foundation soporte operaciones de tipo
async await. Esto es algo que obviamente en la próxima liberación de .NET ya va a venir en forma predeterminada y no vamos a tener que hacer esto, ¿no? Entonces, una vez que agrego este código, lo que voy a hacer es lo mismo, instanciar mi cliente aquí, service reference.serviceClient, voy a hacer la llamada get datam async, y aquí estamos teniendo un error. Ok, tengo duplicada la clase. De vuelta. Client.getDatamTaskAsync. Voy a hacer un await sobre esta operación. Esto me va a devolver el datetime. Y finalmente lo que voy a hacer es imprimir la pantalla de la misma forma que lo hacía antes. Vamos a poner aquí. Este delay lo puedo poner primero o al final, ¿no? En cualquier lado. Y voy a poner un while true. Es lo más natural. Quiero ciclar y hacer esto infinitamente y siempre estar llamando al servicio, ¿no? Es el flujo natural de ejecución que yo tendría en una aplicación. Sin embargo, este flujo no es bloqueante en ningún momento. Tenemos operaciones asíncronas totalmente. Lo que voy a hacer es llamarla, también voy a comentar aquí la llamada del método anterior, y voy a ejecutar la aplicación para que lo veamos. Bien, aquí lo que vemos es que se va mostrando el método, y fíjense cómo yo puedo escribir ahí, puedo resizear la pantalla, expandirla, minimizarla. O sea, la interfaz gráfica es totalmente ágil, me permite responderla, y notemos la simplicidad que tiene este código con respecto al anterior. El flujo de control está totalmente claro. Yo sé que estas operaciones de aquí se van a repetir. No tengo que hacer ninguna llamada síncrona en ningún momento, recursiva en algún momento. Comparemos las dos. Miren esto, y obviamente cuando yo vea que esto está aquí adentro, sé que esto es recursivo o que se va a repetir. Pero aquí es mucho más explícito en la propia lógica de control del programa. Tengo un while true, ¿sí? Bueno, estamos ya casi terminando el webcast. Le voy a mostrar otro ejemplo más muy rápido. Esto es algo que ya se lo pueden descargar y empezar a trabajar. Vamos a ver si tenemos tiempo para hacer algunas preguntas. Les voy a mostrar rápidamente a una aplicación. Cuando instalen el Visual Studio Async CTP, van a tener varias aplicaciones de ejemplo. Una de las que más me gusta es la que se mostró en la PDC, que es esta aplicación que recupera imágenes en forma síncrona y las dibuja en pantalla. Vamos a ejecutarla. Aquí tiene el código, por ejemplo, para probar. Esto es una aplicación que hace una consulta a Netflix sobre películas. Le pongo un año, por ejemplo. Le doy search. Y esto lo que va a hacer es empezar a recuperar películas en forma síncrona, hacer llamadas, y se va llenando, pero me va dejando la interfaz gráfica totalmente responsiva, ¿no? Aquí se van llenando de forma síncrona y a medida que van midiendo las imágenes se van mostrando. Y esto se va haciendo con un while true, como les mostré recién. Es muy, muy simple de entender la lógica y el flujo de control que está teniendo esto, simplemente con las operaciones async y await. Ahora, últimos comentarios antes de finalizar. Imagínense cómo hace el compilador. Esto es una característica del compilador y no de .NET. El compilador lo que hace es armar un flujo de estados o un flujo de ejecución en función de todo esto que está aquí, y nos arma todas estas cosas así que son complejas y las tenemos que hacer nosotros, nos las arma en forma automática, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es escribir nuestra aplicación de la misma forma que escribimos cualquier otra cosa que es síncrona, ¿no? Bien, volvamos un poquito a la presentación y vamos a dejar algún espacio de preguntas. Otra cosa que los invito a hacer cuando se descarguen esto es algo que también es muy común, que es un logger, por ejemplo, asíncrono, ¿no? Muchas aplicaciones utilizan componentes para hacer login de cosas, como Log4j, Enterprise Library, y muchos de esos loggers tienen que funcionar en forma asíncrona en las aplicaciones. Hacer algo asíncrono con este tipo de funcionalidad también son 2, 3, 4 líneas de código. Es un while true que espera por un mensaje, lo procesa y sigue trabajando, ¿no? Esto es algo también que no me va a quedar tiempo para mostrar, lo que se lo quería mostrar hoy, pero ya no lo vamos a poder hacer. Vamos a hacer un resumen muy rápido.
Esto se llama métodos asíncronos. Todos trabajan sobre Task Parallel Library. Es necesario que todos los métodos al cuales hagamos un await y sean async devuelvan un task generic de algo. Y los lenguajes en los que se soporta, bueno, son C# Visual Basic, y las dos palabras reservadas que se van a agregar son async y await. Ok, por último, un task es una operación que se va a ejecutar en algún momento. Tenemos que entenderla de esa manera, esa es como la forma de conceptualizarla. Trabaja con un modelo de composición de callbacks, ¿sí? Imagínense con el método continue with que les mostré, yo puedo ir concatenando callbacks. Una cosa importante aquí, que no la mencioné, es que todo esto que se está ejecutando, vamos a ejecutar la aplicación de nuevo, no utiliza ningún thread adicional. Si vemos aquí, el único thread que se está procesando es el thread de la interfaz gráfica. Cuando yo estoy esperando, ejecuto la operación del servicio y me quedo esperando, eso es un thread de entrada-salida, que no es un thread de CPU. Entonces, no hay ningún otro thread adicional que se esté utilizando, es uno solo y que se libera rápidamente cuando hay una entrada-salida. Cuando la entrada-salida termina, el thread se le notifica y el thread lo atiende, ¿no? Este tipo de operaciones también, en ningún momento yo le dije cuántos threads quería, ni cómo iba a manejar los recursos de mi aplicación. Él lo que hizo fue tratar de optimizarlo, ¿no? En ningún momento instanció otro thread adicional, es simplemente un solo thread que procesa la interfaz gráfica y cuando detecta una operación que es bloqueante, genera un puerto de entrada-salida y encola esa operación para entrada-salida y devuelve el thread rápidamente para que la UI siga trabajando de esa manera. Esto es súper importante y imagínense tener esta funcionalidad de un servidor web en donde puedo aprovechar al máximo el thread de pulse que tengo en una aplicación, ¿no? Que obviamente no es infinito. Bueno, aquí estoy concluyendo la presentación del día de hoy. No sé si tengan alguna otra pregunta. Tienen el panel de preguntas y de QA que pueden utilizar para hacer preguntas.